Ok, entonces, ¿cómo podemos determinar la producción de equilibrio de nuestro país? Recordemos antes que estamos suponiendo una economía cerrada. Vamos a partir desde la demanda nacional. La demanda nacional, como ya conversamos previamente, es igual a C más G más I, o sea, consumo, gasto del gobierno e inversión. Recién, en otro video, establecimos que el consumo también lo podíamos representar como C0, consumo autónomo, más C1, propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible, que sería el ingreso menos los impuestos y más las transferencias del Estado. Por ahora voy a dejar fuera las transferencias del Estado por simplicidad del modelo y porque no todos los individuos de un país reciben transferencias. Más inversión, más gasto. ¿Ya? La demanda de bienes de nuestro país depende de la renta. ¿Ok? La renta es el salario de nuestros trabajadores, el salario de todos los individuos. Y si recordamos los ejemplos de cómo calcular el PIB, la renta y el salario, los ingresos de los agentes de la economía, también representan la producción, el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la Y es tanto salarios como Producto Interno Bruto. En equilibrio, vamos a considerar que la demanda de bienes es igual a la producción. Y esto va a ser porque no nos va a convenir producir un bien más y no nos va a convenir producir un bien menos, que las empresas van a querer satisfacer todas las necesidades de los trabajadores. Por lo tanto, nuestra condición de equilibrio va a ser que la demanda Z tiene que ser igual a la producción, Producto Interno Bruto, Y. Entonces, en condiciones de equilibrio, podemos reemplazar esta Z por una Y. Y tendríamos que Y es igual a C0 más C1 por la renta menos los impuestos más la inversión más el gasto. Ahora, en estricto rigor, lo que nosotros queremos es tener finalmente cuánto vamos a estar produciendo. Y si se fijan, tenemos producción acá y producción acá. Para poder llegar al equilibrio, lo que tenemos que hacer es despejar Y, que es la producción. Por lo tanto, vamos a despejar. C0 más C1, vamos a multiplicar por ambos elementos dentro del paréntesis, C1 por Y menos C1 por el impuesto, más inversión más gasto. Y luego voy a tirar esto para el otro lado de la igualdad, Y menos C1 por la producción sería igual a C0 menos C1 por T, más Y más el gasto. Y finalmente nos quedaría podemos factorizar acá, Y1 menos C1 sería igual a todo esto que está aquí, propensión marginal al consumir por impuesto, más inversión, más gasto, y luego podemos pasar dividiendo hacia el otro lado esto que llama este 1 menos C1. Finalmente tendríamos un resultado como la producción va a ser igual a 1 partido en 1 menos C1, consumo autónomo por propensión marginal a consumir, por impuesto más gasto más inversión, y ese sería nuestro equilibrio de mercado. Acá podemos identificar dos elementos.
Por un lado tenemos esto que está dividiendo y por el otro lado tenemos todo este chorizo de ecuaciones. No las olvidemos porque, de hecho, cada uno de estos va a tener un nombre y va a representar un concepto importante. Esto de acá a la izquierda lo vamos a llamar el multiplicador del gasto autónomo y lo vamos a representar con una M, mientras que esto de la derecha lo vamos a llamar el gasto autónomo. Ok, ¿qué es qué? ¿Y por qué le pusimos nombre y todo? Hablemos primero del gasto autónomo. El gasto autónomo va a ser la parte de la demanda de bienes que no depende de la producción. No depende de la producción. Y por otro lado, el multiplicador del gasto autónomo, además de la obviedad, que es lo que multiplica al gasto autónomo, tiene un efecto muy importante, que es lo que llamamos un efecto multiplicador. ¿Ya? Si se fijan, nosotros ya sabemos de antes que C1, o la propensión marginal a consumir, va a estar entre los valores 0 y 1. Probablemente nunca sea 0, porque si nosotros recibimos ingresos no podemos ahorrarlo todo, y probablemente nunca sea 1, porque es imposible que no ahorremos ni siquiera un poquitito de nuestros ingresos. De hecho, en países como Chile, estamos obligados a ahorrar una parte de nuestros ingresos, en las AFP, en los ahorros de fondo de pensiones. Entonces, si bien es posible que C1 tome un valor de 0 o 1, el papel lo aguanta todo, sin embargo, en la realidad es complicado. Supongamos entonces que C1 es igual a 0,9, como dijimos previamente. Si C1 es igual a 0,9, ¿qué valor tomaría el multiplicador? El multiplicador sería 1 partido en 1 menos 0,9, y 1 menos 0,9 ya sabemos que es 0,1, y tomaría un valor de 10. Cualquier elemento del gasto autónomo que aumente en 1 no va a significar que la producción aumente en 1, sino que la producción aumenta en 10. Si es que el gasto del gobierno aumenta en 1, ¿la producción en cuánto aumenta? 10. Esto es el multiplicador del gasto autónomo. Básicamente tiene un efecto multiplicador sobre todos los elementos del gasto autónomo que nos indica que cualquier cambio en cualquier elemento del gasto autónomo va a tener un efecto mayor sobre la producción. Grafiquemos entonces cómo encontramos nosotros el equilibrio en la producción. Aquí vamos a tener la producción y aquí vamos a tener la demanda. Recordemos que la producción y la demanda van a ser siempre iguales por un concepto tan simple como el equilibrio de mercado. Siempre que haya equilibrio de mercado, la producción va a ser igual a la demanda. Entonces, básicamente, esta línea de 45 grados representa todos los puntos en los que puede haber equilibrio. En los que puede existir un equilibrio. Por otro lado, vamos a representar nuestra ecuación de esta forma. Esta ecuación va a representar, la vamos a llamar ZZ, y va a representar esto que está acá arriba. Partamos por esto.
El equilibrio se encontraría justo en el punto cuando nos cruzamos con la línea de 45 grados. ¿Por qué? Porque es el punto en que la producción es igual a la demanda y estamos en equilibrio. Por lo tanto, aquí tendríamos la producción y demanda de equilibrio que son iguales. Eso podríamos decir hasta Y es igual a Z aquí. Y es igual a Z. No solo eso, importante mencionar, no partimos desde cero. Esto que está aquí representa el gasto autónomo. Y la pendiente de la ecuación va a estar representada por la propensión marginal a consumir. Veamos entonces qué pasa con el multiplicador. Ok, hagamos un ejemplo. Supongamos que el gasto del gobierno aumenta en 1000. Perfecto. ¿Qué ocurre? Si el gasto del gobierno aumenta en 1000, ¿qué va a pasar con nuestra ecuación? Tenemos Y, que sería igual al multiplicador por el gasto autónomo. Entonces sabemos que un elemento del gasto autónomo está aumentando en 1000. ¿Qué ocurre con la ecuación? La ecuación se desplaza hacia arriba. ¿Cuánto se desplaza hacia arriba? Es una pregunta extremadamente válida en este momento. Se desplaza hacia arriba en 1000. El gasto autónomo aumenta en 1000. Entonces, sube 1000. No cambia la propensión marginal a consumir, por lo tanto, la pendiente sigue siendo exactamente la misma. La pendiente no cambia. Pero ¿cuál es el equilibrio ahora? ¿Por qué el equilibrio ya no es este de acá arriba? ¿Por qué? Bueno, el aumento en la demanda ahora es 1000 mayor por el aumento en el gasto del gobierno, y para poder satisfacer una demanda más alta, las empresas tienen que aumentar su nivel de producción a 1000. O sea, pasamos de esta demanda a esta demanda. Entonces las empresas aumentan su producción, ojalá para poder satisfacer la demanda. Ya, entonces, ¿qué pasa en este punto? Imagínense que eso es una línea recta. En este punto, el aumento en la renta, el aumento en los salarios va a volver a aumentar la demanda, que a su vez hace que las empresas se quieran volver a poner a la par de la demanda, aumentando de nuevo la renta, lo que aumenta otra vez la demanda, y así infinitamente hasta que llegamos al punto en que nuestra ecuación se cruza con la curva de 45 grados. Y encontramos finalmente nuestro equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio entonces? Este de aquí. Entonces pasamos de este equilibrio de acá abajo hacia este de allá. Eso es lo que hace el multiplicador del gasto autónomo. Si hiciéramos este ejercicio con números, nos daríamos cuenta que la diferencia entre esta producción y esta producción va a ser mayor que 1000. Esto es gracias al multiplicador del gasto autónomo.